Le damos gracias a Dios por este inicio de año, ya el segundo domingo de este año. Le damos gracias por lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y es una bendición el que Dios nos haya permitido nuevamente poder estar aquí sirviéndole y que pueda ser ese instrumento que Dios hoy demanda en mi vida para ustedes. Cierra tus ojos, vamos a pedir a Dios que tome el control de esta predicación. Padre eterno, te ruego que tú abras mi entendimiento el día de hoy, que me permitas tener un corazón completamente receptivo a tu palabra. Ayúdame, Señor, a seguir creciendo en ti, en tu palabra, en santidad, en obediencia, en fidelidad, en mansedumbre, en compromiso hacia ti, Señor. Quita de mí todo estorbo espiritual que tú conoces. Tú sabes cómo está mi vida y tú sabes lo que hoy me limita o me obstaculiza a seguir caminando contigo, Padre. Hoy quiero este año marcar un año diferente al que acaba de terminar. Quiero realmente demostrarme a mí mismo que tengo yo el compromiso y el carácter suficiente para poder derribar todo obstáculo que pueda estar frente a mí, obviamente con tus fuerzas, Señor, para que yo pueda seguir caminando contigo, Padre. Te doy tantas gracias por tus ovejas que enviaste esta mañana. Llena este lugar de tu gloria, llena este lugar de tu presencia, mi Dios, que estemos hoy gozosos, deseosos de escucharte, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Y vamos a retomar, por fin, estamos viendo la serie del Pentateuco, ya estamos en Éxodo, y vamos al capítulo 4. Recordemos que ya Moisés ya tuvo una entrevista justamente con Dios. Dios ya le dijo lo que debe ser él para él, un instrumento, un libertador de su pueblo. Y desafortunadamente Moisés no había entendido todavía, o no había tenido la fe suficiente y ponía muchas excusas en el llamado de Dios. Entonces el título de la predicación de esta mañana es: las excusas son ofensivas a Dios. Las excusas son ofensivas a Dios. Si Dios ya te buscó, si Dios ya te llamó, si Dios ya te eligió, si Dios ya te perdonó y te llevó justamente a Cristo, ahora yo te pregunto, ¿cuál es la excusa de no seguirle? ¿Cuál es la excusa de no creerle? ¿Cuál es la excusa de no tener ese compromiso que Dios está demandando en tu vida? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa de no creer en su palabra cuando tú sabes que tiene todo el poder de hacerlo todo y no hay ningún límite para Él? Hoy el Señor sabe quién eres, Él te conoce. Y Él sabe exactamente cuáles son tus limitaciones. Además de conocerte, sabe cuáles son justamente tus limitaciones. Y además entiende tus problemas. No solamente te conoce, no solamente sabe tus limitaciones, sino también sabe tus problemas. Y Él es el único que puede restaurar tus caídas. ¿Quién lo cree? Es justamente eso. Necesitas creer, confiar, para que Él te pueda llevar de triunfo en triunfo. Pero tienes que creer. Y la pregunta que hoy esta mañana, ¿Moisés lo entendió? Moisés creía que Dios tenía todo el poder de restaurar su vida, de entender sus limitantes y de hacerlo caminar con Él, aún con todo aquello que Él mismo no se creía a sí mismo. ¿Dios podía hacerlo? ¿Tú lo puedes entender? ¿Tú lo puedes creer? Entonces aquí la pregunta es: ¿por qué has dejado de caminar con Dios? ¿Por qué has seguido caminando a su paso de Él, no a tu paso? A lo mejor ya Jesús tiene ya cierta distancia, ya te dejó más adelante y tú ya te quedaste rezagado. Porque tú te sientes limitado, te sientes inferior, te sientes no merecedor de su amor, te sientes que no te ha escogido, te sientes no perdonado.
Él ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Entonces hay muchas cosas que tienes que ir entendiendo en esta parte. Y quiero que me acompañes nuevamente al capítulo 4 de Éxodo y vamos a leer los primeros versículos. Éxodo capítulo 4. Y dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una serpiente, una víbora, una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo: además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y a sacarla de nuevo el seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Wow. ¿Cuáles son las dos objeciones que volvió otra vez a presentar Moisés? Primeramente, la incredulidad. Y yo creo que muchos de aquí viven todavía una vida de incredulidad. No le creen a Dios. Porque dice que atrás de un pecado es una falta de... Atrás de un pecado es una falta de fe. Si yo estoy pecando y sigo pecando es porque no le he creído a Dios. Y mientras tú no le creas a Dios vas a seguir una vida de pecado. ¿Y el pecado qué va a hacer? Alejarte de ¿quién? De Dios, alejarte de la palabra. Y por eso entonces tú no vas a poder crecer. Entonces la primera objeción que tenía Moisés fue una incredulidad, la misma que Moisés presumía que Israel, el pueblo de Dios, iba a tener cuando se presentara ante él. Y la segunda objeción es su falta de elocuencia. Él sentía que estaba limitado en sus palabras, era torpe en sus palabras, y por ello entonces él limitaba justamente el poder de Dios. Y muchas veces la falta de fe limita el poder de Dios. Acuérdate que Jesús, cuando estuvo en su ciudad natal, Nazaret, donde él vivió por muchos años, y por eso se le llama Jesús de Nazaret, el nazareno. Dice que él le impactó la incredulidad de esa ciudad porque no pudo hacer grandes milagros por su incredulidad. Y muchas veces en tu vida no ha caminado, tu vida no ha tenido un cambio porque tú sigues sin creerle a Dios. Y no es que Dios no tenga el poder, es que mientras tú no le creas que Él tiene el poder, nada va a pasar en tu vida. Entonces, uno de los problemas de Moisés, como de muchos cristianos, es que se centran en sí mismos. Se centran en sus limitantes, en sus limitaciones. Se centran en sus problemas. Se centran en lo que les agobia. Y dejan de mirar a quién. Dejan de mirar a Jesús. Cuando Pedro le dijo: si eres tú el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo vaya a ti. Recuerda que Jesús estaba sobre el mar y había una tempestad muy grande. Y dijo Jesús: ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas. El único apóstol que iba en esa barca decidió creer que era Jesús y empezó a caminar sobre el agua, a pesar de esa gran tormenta.
Si tú ya empezaste a caminar con Jesús dentro de las tormentas, sigue caminando con Él y sigue confiando que Él está contigo. No dejes de creer en Él, porque te va a pasar lo que a Pedro. Pedro comenzó a ver los problemas, comenzó a ver los rayos, las tormentas, las olas, el mar agitado, y dejó de ver ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de la fe, y comenzó a hundirse. Muchos cristianos están hundidos justamente en la depresión, en la tristeza, porque han dejado de creer que Dios tiene el poder de sacarte de ese estado de pesimismo. Pero solamente es Dios el único que puede darte ese poder y esa fuerza y alentarte lo suficiente para que tú sigas caminando con Él. Él es el único. Entonces deja de estar viendo tus limitantes, deja de estar viendo qué es lo que tú no puedes hacer. Yo creo que tienes que poner más atención en tus fortalezas que en tus debilidades. Deja de estar viendo, mi pecado, voy a pecar otra vez. Deja de ver eso y pon tus ojos en la santidad. Pon los ojos en la santidad. Si tú tienes gente a tu cargo y solamente estás mirando sus limitantes, no vas a crecer ni van a crecer ellos. Si quieres tú crecer, tienes que ver sus fortalezas y ve tus fortalezas y únelas y trabaja en equipo por ellas. Y vas a ver que los resultados van a ser completamente diferentes. ¿Se acuerdan de alguien que estaba mirando a sí mismo? Voy a hablar uno de ellos, hay muchos, pero se llama Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Por un lado, si hubiera estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana esté sentada contigo y yo aquí trabajando como una negra? Mucha gente así vive, pensando solamente en sí misma. Mucha gente es muy egoísta y solo piensa que el mundo gira alrededor de esa persona. Cuando debe ser al revés. Tú giras y eres parte de ese mundo. Y tú no esperas que el mundo cambie, tú comienzas a cambiar. Es la gran diferencia. Si tú esperas que el mundo cambie, jamás va a cambiar. Y eso te va a limitar. Y mucha gente dice: es que mientras tú no cambies, yo voy a cambiar. No, es al revés. Enséñale cómo se debe de cambiar para que la otra persona te siga. Es la gran diferencia, amados. Es muy fácil siempre mirar la paja del ojo ajeno en lugar de ver tú. Diga. Es muy fácil criticar, juzgar, señalar, en lugar de decir: yo reconozco, yo soy el culpable, yo lo hice, perdón. Yo he provocado justamente esto en ti. Eso cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Marta cuando dijo: no vine en el tiempo que tú querías que yo viniera? ¿No te he dicho que si tú crees, verás? ¿No te he dicho que si tú crees, verás? A veces tú no has visto la gloria de Dios porque tú quieres ayudarle a Dios y Dios no necesita ser ayudado. Dios necesita ser obedecido. Que tú le creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús le dijo a Marta, después de que le dijo: no te da cuidado que mi hermana esté allá y yo acá, dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada de tantas cosas, de muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte y nunca le será quitada. Esas señales que Dios permitió a Moisés, primeramente le digo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y yo te pregunto: ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿O qué deberías de tener en la mano? Yo pienso que la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios tiene poder. Y yo creo que la palabra de Dios tiene poder. ¿Has notado un cambio en tu vida?
¿Has logrado ver un cambio en tu vida? ¿Sabes quién lo ha hecho? Dios, a través de su Espíritu, por medio de su palabra. Entonces, si has cambiado en algo, ha sido por su palabra. ¿Qué es lo que quiso demostrarle Dios a Moisés a través de estas señales? Primero, hizo que la vara se convirtiera en serpiente, en culebra, en víbora. Y segundo, la segunda señal fue que su mano, al meterla al seno o a su pecho y sacarla, estaba ya totalmente leprosa. Esas señales a veces Dios te permite en tu vida para darte certidumbre y fortalecer tu fe. Muchas veces Dios te permite que tengas ciertos bálsamos en tu vida, ciertos milagros en tu vida, para poder darte certidumbre de que tú estás plenamente en las manos del Todopoderoso. Y cada una de estas señales, obviamente, también tenía un significado simbólico. La vara representa, o la vara del pastor representa justamente el poder de Dios. La vara del pastor, porque acuérdate que, ¿de dónde lo llamó Dios a Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Estaba jugando los dados? ¿Estaba jugando la baraja? ¿Estaba haciendo sus alcoholes? ¿Qué estaba haciendo? Estaba pastoreando. Entonces tenía una vara él, y dice que la vara del pastor rendida a Dios, obviamente aquí es muy importante que la vara del pastor rendida a Dios, se transformó en una señal de victoria, que luego vamos a ver justamente más adelante. La serpiente es la figura de Faraón. Si tú te das y tú recuerdas cuál es la vestimenta de Faraón, ¿qué es lo que tiene su corona? Una serpiente, una víbora, una cobra, lo que tú le quieras poner ahí, pero es justamente esa parte. ¿Y qué representa Faraón? El mundo, el pecado. ¿Qué representa la lepra? El pecado, la contaminación del mundo. ¿De dónde viene la contaminación? Del mundo, de lo exterior. ¿De dónde viene la corrupción? De tu corazón. El corazón está lleno de concupiscencia y es el deseo intenso de hacer lo malo. ¿Qué significa la sangre? Muestra el poder y el control de Dios de lo que iba a pasar. Recuérdate que va a ser una de las plagas que Dios usó para tocar el corazón de Faraón. ¿Por qué el río? Porque el río Nilo, representaba prosperidad para Egipto. De ahí venía mucho de su dinero, de sus ganancias, de sus riquezas, venían justamente de ese río. Y para demostrarle quién era Dios y quién era Faraón. Acuérdate que, lo vamos a ver más adelante, pero cuando Moisés se presenta a Faraón, dice, ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios, yo no conozco a tu Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Soberbia, orgullo, altivez. Y seguía todavía dando más excusas Moisés. ¿No veces pasa que Dios te ha demostrado en el caminar con Cristo, Él te ha mostrado tanto poder que tiene en tu vida, que de repente llega otra vez ese temor y miedo? ¿Sí? ¿Realmente podré? ¿Sí? ¿Realmente sí? ¿Estoy caminando en el camino correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en la congregación correcta?
El diablo justamente usa tus miedos y temores para hacerte flaquear, para derrotarte. Y mientras tú sigas siendo temeroso, miedoso de las cosas, el diablo te tiene completamente cautivo y no te va a permitir que salgas de ahí. Vamos a ver entonces, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, otra excusa, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo pregunto, ¿Dios comete errores? ¿Dios cometió el error de haberte llamado cuando tú eres una persona muy limitada? ¿Dios se equivocó? Dije, ¡ay! ¿A quién llamé? Al perezoso, al enojón, al mal hablado, al pecador. ¿Dios se equivocó? ¿Dios comete errores? Pues justamente para eso te llamó Dios, para demostrarte que Él puede cambiarte. Para demostrarte que Él puede cambiar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne como el de Él. Miren, porque ahí tengo caras así como, ¿será? ¿Será? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, para recordarte de dónde nos sacó Dios. Vamos al versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, para que recuerdes de dónde nos sacó, de dónde te sacó Dios. Y dice aquí en el versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces no fue por tu inteligencia, no fue por tu título, o no fue por tus diplomados, o no fue porque tú tenías dinero, o no es porque tú tenías mucha inteligencia, o eras muy popular entre la prole, ¿no? Dios te escogió justamente de ahí, te sacó justamente de la basura, para demostrarle a aquellos que se creen que no es realmente por inteligencia, sino por su gracia, por su misericordia. Amén. Entonces Dios no comete errores. Él te escogió así, como tú sabías de dónde te sacó. Tú bien sabías de dónde te sacó. ¿Y quién había formado a Moisés? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Quién te hizo? Y que Él se equivocó porque no tienes la capacidad, no tienes el talento, no tienes los dones necesarios. Él se equivocó. Él puede hacer que las piedras hablen. ¿Puede o no puede? Por supuesto que sí. Él pudo hacer que la zarza, que esa rama, que ese arbusto, hubiera fuego en ese arbusto y no se quemara, no se consumiera. Porque ese es el poder de Dios. A muchos de nosotros Dios nos mete en fuego. ¿Y cuándo se te ha caído el pelo por el fuego? O las pestañas. ¿A quién le ha pasado un flamazo del boiler? Que te has quedado sin pestañas, sin pelo. ¿No? Eso suele pasar cuando tú tienes un contacto con el fuego. Si todos estuviéramos pasando, cuando pasaras al fuego de Dios, estaríamos aquí sin cabello, sin barba, sin nada. Pero el poder de Dios justamente no es para consumir, sino para transformar.
Es la gran diferencia. Para Dios no hay nada imposible. Regresamos a Éxodo, por favor. Para los hombres, muchas cosas son imposibles. Para los hombres, muchas cosas son imposibles, mas para Dios todo es posible. Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Otra vez, más excusas. ¿Por qué yo? Y Jesús te pregunta: ¿por qué no? Uno mismo se limita en hacer grandes cosas. Ya estás en la escuela, termínala. Ya tienes trabajo, hazlo bien. Ya tienes esposa, atiéndela, cuídala, protégela, ámala. Ya tienes hijos, provélos, críalos. Cultiva esa parte espiritual en ellos, ya los tienes. Muchos las pasan quéjese. Y de todo se quejan. Y les he dicho, en la Biblia no dice bienaventurados los quejosos, no dice. Deja de estarte quejando y haz lo que tienes que hacer. Y sigue confiando en el Señor. Las cosas que tú no puedes hacer, ¿quién las va a hacer? Las cosas que tú no puedes hacer, ¿quién las va a hacer? ¿Qué es lo que no va a hacer Dios? Lo que tú puedes hacer. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios va a hacer aquello que para ti es imposible hacer. Pero es un Dios de imposibles. Y todo cristiano sabe que cuando tú tienes que compartirle algo a alguien, o cuando tú tienes una plática con alguien, tú sabes y has confiado que quien dirige esa plática, esas palabras, es Dios. Lucas 12:12. Lucas 12:12. Pon una marca Éxodo. Vamos a Lucas 12:12 y quiero que subrayes este pasaje. Fíjate lo que dice Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes de... ¿Lo que debes qué? Decir. No te preocupes. Ocúpate en dejar las cosas en manos de Dios. Si tienes una junta, una plática pendiente, si tú tienes que compartirle a alguien la palabra, no te preocupes. Ocúpate. A decirle: Señor, lleva esta plática, sé tú en mi vida, que sea tu Espíritu Santo el que hable. Y si tú confías en eso, de verdad que vas a ver un gran milagro, te va Dios a sorprender. Muchas veces así debería ser quien esté predicando. La persona que está predicando no predica él, está predicando el Espíritu de Dios. Y muchas veces de repente dice: pastor, ¿usted dijo eso? Yo dije eso. Sí, usted lo dijo. Uy, pues a ver, déjalo, busco deja regresar la predicación. Ah, sí, lo dije. No, pero yo no fui yo, fue el Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces tú das un mensaje y no te recuerdas exactamente las palabras o el mensaje o ciertas frases que tú usaste, y no fuiste tú, fue el Espíritu Santo. Entonces no te preocupes por qué es lo que vas a decir. Ocúpate y confía que las cosas están en manos de Dios y Él hablará, Él dirá. Aquí lo dice claramente. Entonces deja de poner excusas en tu vida, deja de poner pretextos. Hay dos formas o hay dos etapas en la vida de un hombre para poner excusas. O para no hacer las cosas que Dios le manda, o para justificarse de lo que hizo mal. ¿Y cuántas veces tú escuchas a las personas, te estás excusando, te estás poniendo de pretexto? O sea, porque no te pagan lo suficiente, tú vas y robas. Tú le quitas a la compañía porque sientes que no te está pagando lo correcto, lo justo. ¿Eso cómo se llama? Estás justificando. Estás poniendo un pretexto.
para no decirte ratero. Es que como en mi casa no hay calor de hogar, por eso vengo oliendo a leña de otro hogar. ¿Eso cómo se llama? ¿Pretexto? ¿Excusa? ¿A una infidelidad? ¿A ser infiel? ¿Adúltero? Es que toda mi vida, pastor, pues he hablado así. Así fui criado y así fui yo educado. Mi abuelita, mi bisabuelo, mi padre, todos hablaban con puras palabras y de ese tono. Y la pregunta, ¿qué me estás diciendo? ¿Que debo de justificar tu forma de hablar? Porque Cristo no tiene el poder de cambiar tu forma de hablar. Pretextos, excusas. ¿Por qué no al revés? Pastor, he dejado de decir malas palabras. ¿Por qué? Porque Cristo es mi vida. He sido fiel a mi esposa porque Dios está en mi vida. Hoy soy el proveedor que Dios demanda porque Él está en mi vida. ¿Es más fácil decir eso? ¿O es más fácil decir lo otro? Regresamos a Éxodo, versículo 14. Y esto va para muchos. Versículo 14 dice ahí, entonces Jehová, ¿qué dice ahí? Ay, 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 nanita. Ay, nanita. No hagas que Dios se enoje. Se puede poner caprichudo, enojón, iracundo el diablo. Que haga sus panchos ahí. No me interesa. Pero que Dios se enoje. Y quien se enoje contigo, uy. Yo sí diría, uy, nanita, ahora sí. Que Dios nos agarre confesados. No. Ten mucho cuidado hacer enojar a Dios. Con Dios no se juega. Si con el diablo no se juega, mucho menos con Dios. Porque el diablo no es de juegos, y mucho menos Dios. Y aquí sí quiero que vayamos a un pasaje que tiene que ponerte un tanto a temblar. Con temor y temblor tendrías que ver este pasaje, porque con Dios no se juega. Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Subraya ese pasaje, subráyalo. Con Dios no se te ocurra jugar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí dice en el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Yo creo que lo cansó. Dijo, ya estuvo bien, ya estuvo. Y ya cuando Dios dice, ya estuvo, aguas. Porque Dios sí puede permitir entonces cosas terribles en tu vida. Eso sí me ha tocado verlo N veces. Y no estoy amenazando, estoy advirtiendo. Mucha gente me ha tocado decir, me ha tocado dos partes. Una decir, de algo me he de morir y pues no pasa nada. Y ni se mueren y los tienen ahí, Dios los tiene un ratito como de 3, 4, 5 años en un momento crucial, una vida indigna, o sea, no pueden hacer nada ahí, echándose a perder en la cama. Ya no pueden comer, ya no pueden hacer sus necesidades, todo tiene que ser por sonda, o sea, es terrible. Y no se mueren. Y ponen a sufrir a su familia, eso sí, es lo más terrible. Eso me ha tocado verlo muchas veces. El alcohólico termina con cirrosis, no se muere, ya está sufriéndole. Y quien tiene que llevar toda la carga es la esposa, los hijos. El diabético que no se cuidó, la diabetes, terminó justamente lo mismo. Insuficiencia renal, pulmonar, se quedó sin pierna, sin vista y no se murió.
Y 2 años después. Y todo lo que se ahorró, todo lo que la familia ahorró, se lo vino terminando justamente ese diabético, ese alcohólico. Y dejó a su familia justamente así, como se fue, sin nada, endrogado, porque no puso atención a tiempo. Y mucha gente no le interesa eso, justamente eso, porque es egoísta. Y mucha gente vive un egoísmo tremendo en su vida, y todos giran alrededor de él o de ella. Y eso no es así, eso no es así. Entonces, regresando, dice que Dios se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Fíjense, a veces Dios permite la necedad en tu vida. Y yo te pregunto, ¿le fue bien a Moisés con Aarón? A veces, muchas veces tu necedad, estás duro con tu necedad, que Dios te permite, ok, está, hazlo, vívelo, es lo que tú quieres. ¿Qué no empezó a echar a perder al pueblo de Dios Aarón cuando empezó a hacer el becerro de oro? Yo solamente les pedí los aretes, las pulseras, las esclavas, y salió un becerro de oro, así nada más. Porque no tuvo la valor de decir: yo tenía el liderazgo dado por Dios a través de ti, Moisés, y yo te fallé. Y no supe cómo manejar el pueblo enojado. ¿Que no estaba él amando? ¿Que no tenía la misma autoridad que Moisés? ¿Que le dijo: tú te haces cargo, yo tengo que salir, tú te quedas acá? ¿Qué fue más fácil para él? No, voy a perder mi liderazgo, voy a perder a esta gente que me está aceptando, mejor voy a hacer lo que ellos digan, no lo que Dios manda. Y muchas veces es lo que pasa. ¿Quién estuvo burlando contra Moisés? ¿No fue Aarón? ¿Quién se burló? ¿Quién habló a sus espaldas? Entonces, justamente lo que tenemos que aprender. Manda a alguien más, yo no puedo. Pues ándale, te va a dar gusto a ver cómo te va. Y le fue mal. Y le fue mal. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti y al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Quiere decir que la vara es el símbolo de el poder de Dios. ¿Qué tienes en tus manos? El poder de Dios. Versículo 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Tenía que pedirle permiso. Acuérdate que Moisés trabajaba ¿para quién? Para su suegro. No se mandaba solo, él tenía que pedir permiso. Eso lo tienes que aprender como iglesia. Muchas veces la misma iglesia se toma retribuciones o atribuciones que no debería. Tiene que pedirle permiso al pastor. Un día me dio un tanto risa, porque me dijo: el pastor solamente manda de la puerta para acá, y de la puerta para allá no manda el pastor. Yo digo, bueno, obviamente sé que es una persona completamente inmadura, que no conoce la palabra. Entonces Dios es yo solamente cuando estoy aquí los domingos, y deja de ser Dios cuando ya estoy lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el sábado. Y el domingo nuevamente digo: y ahora sí soy cristiano, soy hijo de Dios. Es inmadurez. Hay que orar por esas personas. No han aprendido justamente eso. Terminan haciendo negocios entre hermanos y no le dicen al pastor. Y de repente preguntas: ¿no te he visto? Estoy enojado, pastor. A ver, no, que usted enseña que hay que ser íntegros y me quedaron mal un hermano de la iglesia. ¿Y a quién le avisaste? ¿A quién le pediste permiso? ¿Cuándo oramos por esa transacción o ese negocio? ¿Cuándo fue? ¿Es que era cristiano? Bueno, no todo el que me diga que es cristiano entrará al reino de los cielos. Hay que aprender, iglesia. Hay que aprender. Vean la investidura, no la persona.
Si Dios puso en tu vida un pastor es para que te cuide, para que vele por ti, para que dirija tu vida a través de la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Del pastor o la de Dios? Bueno, entonces, es muy clara la palabra en esa parte. Y dice que pidió permiso a Jetro porque tenía que ir a Egipto para ver si aún viven sus hermanos. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. O sea, sin problema, no tengo ningún tema, ve. Dijo también a Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que preocupaban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, casi le dijo, vas a ir de parte de mía, dice Dios, pero no va a ser fácil. Y esto tienes que aprenderlo. Muchos que tienen problemas con el vecino, con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, en el ministerio, justamente es lo que dice Dios. Yo te estoy mandando que vayas, hazlo. Esfuérzate por ser el hijo que yo espero que tú seas, pero no va a ser fácil. Pero yo estoy contigo. Amén. O sea, tienes que aprenderlo. Porque mucha gente dice, pues ya tengo Dios, ¿por qué las cosas son a veces tan complicadas? Aún estando en Cristo, justamente para eso, porque Dios está probando primeramente tu fe. Y dos, porque Dios está formando el carácter de su Hijo en ti. Y eso cuesta trabajo. A ver si es cierto que le crees a Dios. Amén. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Acuérdate que Israel como primogénito significa que fue el primer país o la primera nación donde tuvo esa relación íntima con Dios. Por eso es primogénito de Dios, Israel. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya estaba diciendo Dios lo que se venía por la necedad de ¿quién? De Faraón. Él ya estaba diciendo algunas plagas que iban a llegar, ya la de la sangre en el río, en el agua, y la otra, la muerte de los, que fue la última plaga. ¿La número? Bien, la número 10, muy bien. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿A quién? ¿A quién? A Moisés. Dice el 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Dios quiso matar a Moisés. Versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Poco complicado este pasaje es un poco complicado de entender por qué Dios quiso matar a Moisés. Y aquí, bueno, te das un poco, te ayuda mucho, obviamente hay corazones, hermanos, en Cristo, donde Dios le ha revelado un poco más de su palabra más que a otros, y de ahí nosotros estudiamos y aprendemos más cosas. Y este es un caso, ¿no? Yo no entendía por qué, y en su momento alguien me lo preguntó, ¿y por qué por qué Dios quiso matar a Moisés? Y pues más adelante lo dice el por qué, la razón, porque a Moisés se le había olvidado circuncidar a su hijo, cuando había sido ¿un qué? Un pacto de Dios hacia el pueblo de Israel. Es que se me había olvidado serle fiel a mi esposa. ¡Ay! Fue un pacto. El problema lo tienes con Dios, no con tu esposa, no con tu esposo, no con tu jefe. El problema lo tienes con Dios. Porque fue un pacto que tú hiciste con Dios cuando tú llegas a los pies de Cristo. Yo prometo, Señor, serte fiel en lo próspero y en los adversos, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso lo dijiste a Dios, ¿sí o no?
Se lo dije a mi esposa, se lo dije a mi esposo. ¿Y quién es tu esposa y quién es tu esposa? Una criatura que está hecha a la imagen y semejanza de quién. ¿A quién se le hizo el pacto? Hoy en día el pacto no es a Dios, ¿verdad? El pacto, solamente Dios puede hacer pactos hacia el hombre. Yo no puedo pactar con Dios porque obviamente soy carne y sé que no voy a cumplir nunca ese pacto. Yo me comprometo, yo prometo a Dios muchas cosas. Yo puedo hacer pacto entre mi esposa y yo, entre un hombre y yo, ahí sí podemos pactar muchas cosas. Entre hombres se puede hacer pactos. Pero Dios había hecho un pacto hacia Israel. Y la señal que había demandado a Abraham fue justamente la circuncisión, como una muestra de obediencia y fidelidad a él. Y se le había olvidado. Se me olvidó hacerlo. Pero gracias a Dios que tenemos ayudas idóneas. Gracias a Dios por la ayuda idónea de Moisés, que se le prendió su foco y dijo: ay, no está mi esposo, yo tomo las riendas, yo tomo el control de las cosas y yo decido qué se tiene que hacer porque es urgente que se haga. Gloria a Dios por esas ayudas idóneas que Dios nos dio. Amén. Siempre están ahí. En los peores momentos nos sacan de grandes problemas. Y las mujeres dicen: ay, digan amén, no se me duerman. Le estoy poniendo aquí todo echado de plata y... Bueno, si no fuera por esos momentos hermosos. Versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Quiere decir entonces que regresa Séfora nuevamente con Jetro su padre y sus hijos, y va solamente Moisés a Egipto. Una cosa que sí, dicho por muchos eruditos bíblicos, no había una buena relación entre Moisés y Séfora. No se habla mucho de esa relación, pero muchas cosas Moisés hizo solo, alejado de la esposa. Y eso nunca va a ser bueno. Y tal pareciera como que Moisés fue el responsable de que la esposa estuviera alejado de él y no estuviera en los momentos más importantes en el ministerio con Dios. A veces es al revés. Y ambas cosas no son buenas. El hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por eso justamente buscamos que aquí en la iglesia la mayor parte de los ministerios sean en matrimonio. Porque ambos tienen que ir creciendo de la mano. Y es mucho más bendecido una iglesia cuando ves matrimonios fortalecidos. Una iglesia se fortalece a través de matrimonios fortalecidos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Ya empezaba a usar a su intérprete. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó que, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, ¿no? Yo creo que aquí esa es una gran muestra de la adoración a Dios. Cuando tú ya reconoces lo que Dios te ha prometido y Dios lo está cumpliendo, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Y cuando tú has visto las promesas de Dios cumplidas en tu vida, no te queda más que adorarle, agradecerle por todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Muestra un corazón agradecido en todo momento. O da de gracia lo que recibes de gracia. Eso es lo que dice la palabra. Y no sabes qué bendición es en tu vida cuando tú has aprendido justamente esta demanda de Dios,
Da de gracia lo que recibes de gracia. Yo creo que Dios permitió esta unidad entre Moisés y Aarón, porque si bien es cierto que Aarón falló, también hay que reconocer que también Aarón fue de un gran apoyo para Moisés. Y si tú recuerdas, Jesús mandaba de 2 en 2. Y Eclesiastés lo dijo Salomón de una manera diferente. Es mejor siempre 2 que 1. Vamos a Eclesiastés para recordar esa parte, capítulo 4, y con eso terminamos. Eclesiastés, capítulo 4. Versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando los dos trabajan, ¿cuántos sueldos son? Cuando los dos trabajan, ¿cuántos sueldos son? 1. ¿Ya escuché Pride 2? ¡Ay! División. 1. Aquí lo dice, mejor son 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Que es una gran bendición también. Quiero decirles que cuando la esposa no trabaja y se dedica al hogar con los hijos, que eso es un tema muy importante que hoy tenemos en este año. Espero que escuchen la segunda predicación. Va a ser muy interesante ver cómo está hoy trabajando Satanás. Y Satanás ya se prometió que el corazón de tus hijos van a ser para él. Y lo está logrando. Es importante que lean, escuchen la segunda predicación. Satanás va por el corazón de tus hijos y lo está logrando. Entonces, aquí es muy importante que si la esposa tiene la oportunidad de quedarse en casa, dedicarse un tiempo con los hijos y formar y ayudar en ese cultivar espiritual a los hijos junto con el esposo, va a ser de una gran bendición. Que si no, bueno, tendrán un doble trabajo. Sin dejar de trabajar en lo secular, tienen que llegar a trabajar en casa, en la parte espiritual, ambos. Es importante que escuchen esa predicación. Y dice el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Porque si cayeren, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y eso me ha tocado ver muchas veces. Cuando alguien de repente cae de los dos, siempre está la otra persona para decirle, aquí estoy yo, no te preocupes. Que te caes sin trabajo, no pasa nada. Vamos a ponernos a orar y deja que Dios muestre qué es lo que aquí nos quiere enseñar a ambos. Y Dios proveerá. Y cuando alguien ha vivido en esa fe, Dios provee. ¿Que estás enfermo? No te preocupes, Dios sanará, y si no sanará, estarás en las mejores manos, no te preocupes. Yo estoy aquí contigo amándote y estoy afuera esperándote. Es hermoso saber que alguien está afuera esperándote y orando por tu vida. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Amén. ¿Quién está feliz? ¿Quién está contento? Díselo a tu cara. Ok, vamos a levantarnos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bendito, te doy tantas gracias esta mañana por tu amor. Gracias por el mensaje que tú hoy diste a tu pueblo. Gracias porque nos has enseñado, mi Dios, lo importante de llevar una vida sin excusas, sin pretextos. Gracias, Señor, porque a ti te plació haberme elegido. A ti te plació haberme escogido. Tú me sacaste del lodo cenagoso, tú me sacaste de lo vil y menospreciado del mundo. De allí tú me trajiste, Señor, y me llevaste a Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que no permitas que sea una persona llena de pretextos, de quejas, de excusas. En el momento que tú entraste en mi vida, ya no hay más excusa.
es una bendición, es una fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra. Enséñame, Señor, a depender más de ti. Dame la capacidad de entender mejor tu palabra y llevarla a mi vida. Enséñame, Padre, a valorar y a darte gracias por todo aquello que tú has hecho en mi vida. Y sobre todo porque tú te llevaste todos mis pecados y me perdonaste. Y me estás haciendo un lugar precioso en la eternidad contigo, Señor. Gracias, gracias te doy. Porque no solamente me escogiste a mí, sino también escogiste a mi familia. Y sé que tú esperas que yo, en mi testimonio, en mi enseñanza, en mi aprendizaje, pueda llevar a más corazones a tus pies. Bendice, Señor, esta semana, bendice este año, bendíceme, Señor, y lléname de tu poder y tu gracia, mi Dios. Ayúdame a ser ese vencedor de obstáculos en mi vida y dejar de tener miedos y temores, porque tú estás conmigo y nada me faltará. Bendice, Señor, hoy a esta iglesia, Agua de Vida. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en ella. A través de lo que vemos en lo físico, hoy lo vemos en la parte eterna. Nos estás construyendo, nos estás haciendo diferentes, estás construyendo nuestra vida para ser eternos contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por los ministerios que has levantado y por los que estarás levantando más adelante. Gracias por los matrimonios, Señor, por las familias, por los corazones, por las mujeres, por los varones, por los jóvenes, por los niños, Señor, ese semillero que tú has permitido en esta iglesia para los futuros pastores, evangelistas, maestros, Señor, que tú levantarás en tu tiempo, mi Dios. Cuánta bendición derramas en este lugar, Señor. Cuánta provisión tú permites en mi vida, mi Dios. Da de gracia porque tú has recibido de gracia. Dios te ha dado, tú da. Dios provee, tú sé un instrumento de Dios para proveer a otros. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.